En el antiguo Perú, lo más importante para las personas era la espiritualidad. Debido a ello se desarrolló en Pachacamac una gran potencia religiosa, que llegó a ser una de las culturas más importantes e influyentes, y que aún perdura hasta nuestros días. Ubicada al margen derecho del río Lurín y a menos de 1 kilómetro del mar, se encuentra el santuario de Pachacamac. Hoy nos remontaremos al pasado para descubrir lo que hay detrás de algunas huellas de esta cultura. Un claro ejemplo son los misteriosos chamanes, predecesores de los antiguos sacerdotes. Bueno, un chamán es un curandero, o lo que también se llamaría un brujo, pero la palabra chamán viene de la cultura hindú y de la cultura árabe, pero también repitiendo lo que trajeron los españoles, lo dicen chamanes, pero los antiguos tarpuntaes cumplían la labor del chamán, es decir, eran, por lo menos en el antiguo Perú, eran aquellos hombres que se dedicaban exclusivamente a fisgar y también a, como se dice, a corregir todos los males que se podía dar dentro de la sociedad. Y ellos eran los jueces que calificaban el buen o mal comportamiento de los hombres. Y finalmente vienen a cumplir la labor que podía muy bien cumplir un psicólogo o un psiquiatra. Los sacerdotes eran pequeños caciques. Los más conocidos son los del Valle de Lima, Surco, Maranga, Lati y Callao, pero debido a su influencia obtuvieron tierras más allá de estos dominios. Guamán Poma y Ayala, en su libro Nueva Crónica y Buen Gobierno, hace precisamente una relación de los diferentes tipos de chamanes que se dedicaban consecuentemente a realizar, bueno, pues como se dice, la interacción social entre los grupos sociales y por supuesto de las diferentes naciones que existían en el antiguo Perú. Los sacerdotes del santuario de Pachacamac lograron trascender a los gobiernos de las culturas Lima, Huari, Itzá e Ica, gracias a la influencia de sus dioses. En el antiguo Perú, por lo menos, y dentro del área andina también, se nota cómo es que hubo una clase dominante que estaba conformada por los sacerdotes, que a su vez manejaban a los militares. Es por eso que los chamanes construían sus, llámales pues huacas, llámales ushnos, o llámales, como le llamaban los españoles, las mezquitas. El oráculo era centro de peregrinaciones de estas y otras culturas. El centro religioso logró su clímax al finalizar el dominio de la cultura huari, irradiando su poder hasta los incas y culminó con la llegada de los españoles. Pacha es tierra y Camac es transformación. Quiere decir de que es la tierra pero en constante transformación, en constante cambio y bueno, y sobre todo en evolución. Eso es Pachacamac. Y sobre todo, pero no es una transformación como se podría decir lenta, sino dialéctica, activa, dinámica. Lo habían grabado en una madera de chonta. Está con doble cara, una cara mira hacia el este y la otra cara mira hacia el oeste. Era un dios muy temido, Pachacamac, porque precisamente tenía un oráculo, ¿no?, al cual acudían principalmente los apucuracas, incluso hasta los emperadores y reyes del antiguo Perú, a consultar el destino que les iba a deparar. Entonces el dios muy temido les contestaba a través de sus sacerdotes, pero los españoles dicen que los sacerdotes no contestaban, sino dentro de la boca del sacerdote estaba el demonio, quien era el que se encargaba precisamente de avisorar el destino de los hombres. Luego de la conquista española, la influencia continúa. Los españoles trasladan a los indios de Pachacamac a un lugar en Lima que más tarde se conocerá como Pachacamilla, pero secretamente los indios seguían adorando al dios Pachacamac. Luego, en 1650, llegan los esclavos negros del África, y al parecer las tradiciones migran, desde los indios hasta los negros. Aparece entonces la imagen del Señor de los Milagros, y, oh sorpresa, el atributo del dios Pachacamac también es el mismo de Cristo Moreno. Ambos son el Señor de los Temblores. Nuestro país es el resultado de una serie de fusiones culturales que han transformado al Perú de hoy.